Bueno, vamos a arrancar con la tercera parte de la clase 6 y lo que vamos a hacer es mirar qué pasa con sistemas de dos líquidos volátiles mezclados que caen dentro de lo que vamos a llamar sistemas no ideales. Entonces, para repasar un poquito, llamábamos soluciones ideales a las mezclas de dos líquidos cuando ambos cumplían la ley de Raoult. Si ese era el caso, entonces lo que veíamos eran que en un diagrama presión de vapor en función de la fracción molar, la representación correspondía a una línea para cada uno de los líquidos involucrados y una línea para la mezcla que correspondía a la suma de los dos líquidos involucrados. Vamos a ver las soluciones no ideales. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema que se desvía de la idealidad? Pasan cosas raras, Dexter abre grandes los ojos. Y como ven acá en el diagrama, hay dos posibilidades. Hay una primera posibilidad que vamos a llamar desviación positiva, que tiene que ver con que aparece, digamos, cuando la presión total que encontramos en el sistema, que está representada por esta curva acá, es mayor que la presión que establece la ley de Raoult, que correspondería a esta línea roja aquí. Como ven, la línea amarilla representa una presión total mayor que la línea que marqué en rojo. ¿Por qué se da ese caso? Bueno, miramos acá. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una mezcla, aparecen interacciones entre los dos líquidos que tenemos que comparar con las interacciones que había entre las moléculas de los dos líquidos independientes. Si esas interacciones en la mezcla son más débiles de lo que eran en cada uno de los líquidos por separado, aquí y aquí, entonces vamos a tener menos fuerzas de atracción en la mezcla, y si tenemos fuerzas de atracción más débiles en la mezcla, entonces más cantidad de sustancia va a pasar a la fase vapor y vamos a tener una presión total mayor que la que esperábamos por la ley de Raoult, que corresponde a la línea que hemos marcado en amarillo acá. En el caso contrario, aparece una desviación negativa y aparece una presión total que es inferior, que es esta que estoy marcando acá, que es inferior a esta, que era la que predecía la ley de Raoult. ¿Y eso va a pasar cuándo? Cuando las interacciones entre las dos sustancias que estoy mezclando superen a las interacciones que había en cada líquido por separado. Entonces, si las fuerzas de atracción en el líquido son más fuertes, va a haber menos moléculas que escapan a la fase vapor y por lo tanto la presión total va a ser mayor que, la presión total va a ser menor, como marca aquí la línea amarilla, va a ser menor que la que corresponde a la ley de Raoult. Entonces, hablamos de desviaciones positivas cuando la presión total es mayor que la que esperábamos por la ley de Raoult, y desviaciones negativas cuando tenemos presiones totales menores que las que esperamos por la ley de Raoult. Ahora, vamos a prestar atención a cómo estamos representando estas desviaciones. Si estamos representando una desviación positiva en un gráfico presión de vapor en función composición, vamos a tener esta curva con una presión de vapor más alta que la que predice la ley de Raoult, que como vimos antes hubiera sido una recta como esta. Eso en un diagrama presión-composición. Pero si ahora miro lo mismo en un diagrama temperatura-composición, ya sabemos que en lugar de tener una presión de vapor más alta, como teníamos acá, ahora tenemos una temperatura de ebullición menor, ¿de acuerdo? Porque si tenemos más presión de vapor, esa presión de vapor alcanza antes a la presión atmosférica y la mezcla va a hervir ahora a una presión más baja que la que hubiéramos esperado. Y se puede demostrar matemáticamente, y no lo vamos a hacer, que las curvas que representan al líquido y al vapor en una mezcla, cuando yo las represento como temperatura en función de la composición, se tocan en un punto, aquí.
y ese punto donde se tocan es lo que se denomina un azeótropo. Y en el caso de que ese azeótropo ocurra a una temperatura más baja que la que hubiera predicho la situación ideal donde se cumple la ley de Raoult, ese azeótropo se llama azeótropo de mínima. Entonces, un azeótropo de mínima corresponde a una desviación positiva. Atención que eso puede resultar un poco contraintuitivo y causar un poquito de confusión. La desviación positiva, se refiere a que esta curva está por encima de la que esperábamos. A eso se refiere la desviación positiva. Pero el azeótropo, que corresponde al punto donde las dos curvas se tocan, está por debajo, porque acá estamos representando temperatura de ebullición. Entonces, corresponde a un azeótropo de mínima. Bueno, todo al revés si ahora estamos considerando una mezcla que tenga una desviación negativa como la que vemos acá. Esa desviación negativa corresponde ahora a lo que vamos a llamar un azeótropo de máxima, donde el punto en el que se tocan las dos curvas corresponde a una temperatura que es mayor a la temperatura de ebullición de cualquiera de los dos líquidos puros. Entonces, el caso de una mezcla cloroformo-acetona corresponde a lo que llamamos una mezcla con un azeótropo de máxima. ¿Qué son azeótropos entonces? Los azeótropos son mezclas de líquidos que hierven a temperatura constante. Fíjense que al tocarse en un punto, tanto sea de mínima como de máxima, al tocarse en un punto las dos curvas, eso significa que la mezcla tiene una temperatura de ebullición constante. Ya habíamos visto cómo un azeótropo de mínima correspondía a interacciones en el líquido menores y un azeótropo de máxima correspondía a interacciones en la mezcla líquida mayores. No sé si dije antes menores o mayores, pero lo que está escrito acá es lo que está bien. Bueno, un azeótropo conocido es la mezcla de alcohol y agua que estamos seguramente en estos días comprando habitualmente, si la conseguimos en las farmacias o en las casas de artículos de limpieza. Ese alcohol de farmacia en realidad es un azeótropo, es una mezcla de alcohol etílico con agua. La composición de ese azeótropo es 96%. Fíjense que la composición de este azeótropo está más o menos en la mitad, en 0,5, 0,45, lo mismo la composición de este azeótropo. Si esto fuera la representación del azeótropo del alcohol con agua, el azeótropo lo tendríamos mucho más cerca de la composición fracción molar 1 para el alcohol, porque corresponde a una concentración de 96%, y el punto de ebullición de ese azeótropo está en 78,15 grados. Si yo les digo ahora que el azeótropo de etanol y agua es un azeótropo de mínima, o sea, un azeótropo que se parece a este gráfico, ¿cómo les parece que va a ser la temperatura de ebullición para el alcohol puro? ¿Va a ser más alta que la del azeótropo o menor? Bueno, fíjense que si es un azeótropo de mínima, entonces el punto del azeótropo siempre está por debajo de las temperaturas de ebullición de cualquiera de los dos líquidos puros. Quiere decir que necesariamente el alcohol puro tiene que hervir a una temperatura mayor que la de este azeótropo alcohol-agua. ¿Y les parece que va a ser fácil de purificar ese azeótropo? ¿Cómo pensaríamos que es la posibilidad de recuperar el alcohol sin agua a partir de ese azeótropo de 96? Bueno, este mínimo va a estar muy cerca de la composición de alcohol 1. Las temperaturas del azeótropo y la del alcohol puro van a ser muy poco diferentes, van a ser muy similares. Entonces la purificación va a ser muy difícil. El alcohol libre de agua, que a veces hay que usar en el laboratorio para diferentes síntesis o usos en los que no podemos tener absolutamente la presencia de agua, ese alcohol libre de agua se llama alcohol absoluto y es bastante caro, por cierto. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar ahora el diagrama de una mezcla que tenga un azeótropo
si pensamos en querer separar ahora los dos componentes de la mezcla. Si ustedes recuerdan lo que vimos en la clase 2, cuando nosotros teníamos, perdón, en la parte 2 de la clase 6, cuando teníamos una mezcla de líquidos, siempre decíamos que la destilación fraccionada era una posibilidad para separarlo, que uno de los líquidos iba a quedar en el residuo y el otro lo íbamos a obtener en el destilado. Bueno, ¿cómo cambia esa situación cuando esta mezcla líquida no es ideal y se forma un azeótropo? Súper importante lo que tenemos acá. La destilación fraccionada no permite separar a los dos componentes puros. ¿Qué es lo que pasa? Es que el azeótropo, al tener un punto de ebullición único, se comporta prácticamente como si fuera un compuesto puro. Entonces, a un diagrama con azeótropo como este que estamos mirando en esta figura, nosotros lo vamos a interpretar como si fuera en realidad la combinación, por así decirlo, de dos diagramas de fase. Uno va a ir desde, si hacia allá está aumentando el cloroformo, bueno, no sé muy bien cómo se interpreta este gráfico ahora que lo pienso. Si este fuera el extremo donde tenemos cloroformo puro, entonces a este diagrama de fases lo vamos a interpretar como la combinación de dos y lo partimos acá. Un diagrama lo vamos a mirar desde acá hasta acá, y disculpen, pero con el mouse no es fácil hacer líneas, y a otro diagrama que vamos a combinar con ese lo vamos a mirar desde acá hasta acá. Entonces, en este diagrama supónganse que tenemos cloroformo puro en este extremo y el azeótropo en este extremo. Y en el otro diagrama tenemos acetona pura en este extremo y el azeótropo en este extremo. Entonces, ¿qué compuesto podríamos obtener puro en el caso de este azeótropo cloroformo acetona? Bueno, ¿qué compuesto vamos a poder obtener puro? Va a depender de la composición a la que partimos. Si nosotros partimos de una composición como esta, por ejemplo, entonces después de hacer nuestra destilación fraccionada, el compuesto que vamos a obtener puro va a ser este. Y en el otro vamos a tener el azeótropo. Si partimos en cambio de una composición como esta, el compuesto que vamos a obtener puro va a ser este, y en el otro lado nos va a quedar el azeótropo. Ahora, les dejo a ustedes para pensar, repasando lo que aprendimos en la parte 2, qué compuesto va a quedar en el residuo y qué compuesto va a quedar en el destilado. El azeótropo siempre tiene, en este caso, en el caso de este diagrama, que es un azeótropo de máxima, una temperatura más de ebullición más alta que los dos componentes puros. Así que piensen ustedes cuál de los dos, si arranco con una mezcla en la composición que marque en rojo o en azul, en qué caso voy a obtener el líquido puro en el residuo y en qué caso lo voy a obtener en el destilado. Bueno, entonces, un pequeño resumen acá de lo que vimos hasta acá. Cuando tenemos una mezcla de dos líquidos que no responde a la ley de Raoult, esa mezcla es una mezcla no ideal que presenta azeótropos. Esos azeótropos pueden ser de dos tipos. Pueden ser positivos. En un gráfico PX presentan un máximo y en un gráfico TX presentan un mínimo. Esos azeótropos son característicos de mezclas cuyos componentes difieren mucho en el tamaño de la molécula, en la forma o en la polaridad. Un ejemplo de eso es etanol-agua. Otro tipo de azeótropos son azeótropos negativos, con un mínimo en el diagrama PX y un máximo en el diagrama TX. Entonces, esas mezclas son características de la situación donde tenemos componentes ácidos mezclados con componentes básicos, por ejemplo anilina, todos los compuestos de nitrógeno suelen presentar comportamientos básicos, junto con ácido fórmico en una mezcla van a ser normalmente mezclas que presenten azeótropos negativos. Y aquí tienen algunos otros ejemplos. Bueno,
Con lo que vimos hasta acá podemos avanzar un poquito con la resolución de los ejercicios del seminario. Entonces, en el ejercicio que corresponde a la resolución del azeótropo, nos dan una mezcla de líquidos A y B. Nos dicen que representemos de manera cualitativa el diagrama presión versus composición, conocido que es temperatura versus composición. Eso lo discutimos en alguna de las diapositivas anteriores, así que lo van a poder hacer. Y luego, para una mezcla de 1 mol de A y 4 moles de B, nos piden que pensemos si estos enunciados, si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Si la mezcla tiene 1 mol de A en 4 de B, quiere decir que tiene 1 mol de A en 5 moles totales, 1/5 es 0,2, o sea que la fracción molar de A con la que voy a tener que trabajar está acá en 0,2. Bueno, primero nos piden que contestemos si este caso es un azeótropo de máxima. Se los dejo para que ustedes lo piensen. Si se destila la solución, acá nos dicen que la mezcla azeotrópica va al destilado y el componente puro va al residuo. Bueno, imaginen entonces que tienen un sistema que tiene un diagrama de fases que va solamente desde acá hasta acá. Y piensen si el componente puro que van a poder obtener acá, que es A, que cuando XA es 0, el componente puro que van a obtener acá es B, piensen si ese componente B va a ir al residuo o al destilado en función de lo que aprendimos en la clase pasada. En el punto 3 les piden que piensen en la composición de la primera gota de líquido y que estimen si la composición va a ser 0,8. Entonces, para pensar en la primera gota de líquido, ustedes van a tener que pensar que vienen desde el vapor enfriando para tener la primera gota de líquido. Entonces, primero van a tener que ubicar en este diagrama dónde está la fase líquido y dónde está la fase vapor. Y si acá tenemos temperatura en este eje, entonces, evidentemente, a medida que aumenta la temperatura vamos a tener vapor y a medida que baja la temperatura vamos a tener líquido. Bueno, entonces, si el vapor está arriba y queremos pensar en la primera gota de líquido, vamos a pensar que venimos con todo vapor. Voy a cambiar el color por uno que se resalte un poquito más. Arrancamos con una mezcla todo vapor que tiene la composición 0,2. Por ejemplo acá, y empezamos a enfriar, bajamos la temperatura hasta que cuando tocamos la primera curva tenemos la primera gota de líquido. La pregunta es, ¿dónde leo la composición de esa gota de líquido? Y la composición la tengo que ir a leer a la curva del líquido. Entonces, sobre la base de esa información, decidan ustedes si la afirmación es verdadera o falsa. Cuando piensen en la última burbuja, lo que van a hacer ahora es lo contrario de alguna manera. Piénsenlo un poquito ahí, desde dónde tienen que arrancar en el diagrama y cuál es la primera curva que tienen que cortar y cuál es la composición que tienen que leer. Bueno, y luego tienen que en el inciso 4 trabajar un poquito con la regla de la palanca, pensando que si es verdad que a 42 grados hay un total de 4 moles en la fase líquida. Jueguen ahí un poquito con la regla de la palanca. Bueno, una vez que nos pareció que ya habíamos complicado un poco la cuestión con mezclas líquidas que no eran ideales, resulta que todavía la podemos complicar a la cuestión un poquito más si pensamos en mezclas de líquidos que sean parcialmente miscibles. Quiere decir que yo tengo un líquido A y un líquido B, y cuando los agito, siempre tengo dos fases. Ahora, dependiendo de la composición de mi mezcla, puedo tener diferentes situaciones. Entonces, vamos a mirar el diagrama A,
que representa un diagrama temperatura, composición para una mezcla hexano-nitrobenceno, y lo que estamos representando acá es la composición de nitrobenceno. O sea, acá tenemos nitrobenceno puro cuando su fracción molar es 1. ¿Cómo vamos a interpretar un diagrama de fase de líquidos parcialmente miscibles que siempre corresponden a una forma así de campana, que puede ser una campana en este sentido o una campana en este sentido, pero siempre adentro de la campana vamos a tener dos fases? Ese P igual a 2 viene de la palabra fases en inglés, quiere decir que adentro de la campana hay dos fases y por fuera de la campana hay una fase. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, si estamos acá, una sola fase que tiene poquito nitrobenceno y mucho hexano. Del otro lado, también vamos a tener una fase, pero esa fase va a ser al revés, va a tener mucho mucho nitrobenceno y poco hexano. Quiere decir que estos líquidos, cuando predomina uno y hay poco del otro, son miscibles, se forma una sola fase. Pero cuando aumentan las cantidades de uno o del otro, el sistema se desdobla, digamos, en dos fases. Otro posible diagrama es como este que tenemos acá para la mezcla etilamina-agua, y comparte con este diagrama la misma situación de tener una fase en todo este sector donde dice P igual 1. Esa única fase puede tener poca trietilamina o mucha trietilamina. Y hay otro tipo de diagramas, como el que tenemos representado acá en C para el ejemplo de nicotina-agua, que es un poquito diferente y es como la combinación de estos dos. Vamos a mirarlos ahora un poquito en detalle a cada uno de ellos. Un diagrama como este, que es el primero que vimos, ¿cómo lo voy a interpretar yo? Yo digo, bueno, supongamos que yo parto de B puro. Si entonces acá estoy representando la fracción molar de A, cuando parto de B puro estoy acá, en A igual a 0, y arranco entonces desde mi punto inicial F, que está acá. ¿Sí? Ahí está el punto inicial desde donde yo arranco, que es todo B puro. Muy bien, ahora voy a mantener constante la temperatura y voy a ir agregando progresivamente A. Para generar la mezcla BA, estoy partiendo de B puro, le voy a agregar A. Me voy a mover horizontalmente porque a la temperatura la voy a mantener constante en el valor T1. Mientras yo recorro, voy a cambiar de color para que se distinga un poquito más. A ver, este. Mientras yo recorro este camino de F a C, tengo una sola fase, porque estoy en esta región siempre de una fase. Hasta que no llegue a cortar la curva, tengo una sola fase. Esa fase es mucho B y poco A. Poco, pero cada vez más a medida que me muevo a la derecha. ¿Qué pasa en el punto C? En el punto C se alcanza la máxima solubilidad de A en B. Entonces, cuando yo continúo agregando A y supero la curva esta, y me paso para el otro lado y me muevo de este lado de la curva ahora, ya tengo ahora dos fases. Se origina un sistema bifásico con una fase 1, que es una solución saturada de A en B, cuya composición es XA1, y una fase 2, que es una solución saturada de B en A, cuya composición es XA2. Acá. Si yo sigo avanzando y voy ahora al punto D,
La composición global de ese sistema bifásico, estoy en la parte de dos fases, es x a 3, ¿de acuerdo? Si yo sigo añadiendo más a y me continúo moviendo hacia la derecha, voy a llegar a cortar de nuevo la curva del diagrama de fases en el punto E. En el punto E existe la cantidad de A tal que todo B se disuelve en A. Fíjense que ahora estoy del otro lado del diagrama, tengo casi todo A y muy poquito B. Tan poquito B que llega a disolverse totalmente en A y vuelve a formar una solución de una sola fase, primero saturada de B en A, y una vez que cruzo E y me muevo para allá, voy a tener una sola fase que va a ser una pequeña cantidad de B disuelto en el líquido A. Muy bien, entonces, en cualquier punto dentro de la campana, cualquier lugar adentro de la campana, por ejemplo en el punto D, nosotros tenemos dos fases, una rica en B y una rica en A. Y para calcular cuánto de cada una de esas fases, podemos aplicar la regla de la palanca igual que lo hacíamos en un diagrama binario de soluciones líquido-líquido ideales que vimos en la clase pasada. Entonces, la relación entre la fase 1 y la fase 2 va a ser igual al cociente de los segmentos opuestos. Si estoy en la composición D, entonces voy a tener que la relación entre la fase 1, que es la que está de este lado, y la fase 2, que es la que está de este lado, es igual fase 1 de este lado, segmento opuesto, vamos a cambiar de color, segmento opuesto de la fase 1 es DE, segmento opuesto de la fase 1 para el punto D es DE, y para la fase 2, segmento opuesto de la fase 2 que está de este lado es este, CD. ¿De acuerdo? Entonces la regla de la palanca la voy a expresar así. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia entre los diagramas que antes llamamos A, B y C? En este caso, lo que pasa es que yo a temperaturas bajas, recuerden que acá estoy representando temperaturas, a temperaturas bajas tengo dos fases y a temperaturas altas tengo una fase. Quiere decir que a medida que aumenta la temperatura y yo me muevo hacia arriba, entonces la miscibilidad aumenta. Los líquidos se hacen cada vez más miscibles a partir de este punto, ese punto que se llama temperatura consoluta superior o temperatura de codisolución. A partir de esta temperatura los líquidos son totalmente miscibles. Si el diagrama es al revés, como en el caso este que tenemos acá, cuando estoy a temperaturas bajas tengo una fase y cuando estoy a temperaturas altas tengo dos fases. En esos líquidos, entonces, disminuir la temperatura aumenta la miscibilidad. Y este tipo de diagramas tiene en este punto lo que se llama una temperatura consoluta inferior. Y hay líquidos un poquito más raros, como este que tenemos acá, que tienen como una combinación de los dos comportamientos distintos que describimos antes. Digamos, si yo estoy a temperaturas bajas, arranco con una fase. Si aumento la temperatura, voy a dos fases, y en ese sentido el diagrama se parece a este, pero si sigo aumentando la temperatura, vuelvo a tener una fase. Entonces, la mitad de arriba del diagrama, esta mitad de arriba, se parece a este diagrama, y la mitad de abajo, esta mitad, se parece a este diagrama. ¿De acuerdo? Es una combinación de los dos. Esta situación se llama a veces laguna de miscibilidad
Yo tengo una fase a bajas temperaturas, dos fases a temperaturas intermedias y vuelvo a tener una fase a temperaturas altas. Bueno, con esto que discutimos acá pueden resolver el problema 10, que dice que tenemos que digamos, utilizando un diagrama temperatura versus composición, representemos todas las posibilidades de diagramas. Todas son estas tres que acabamos de ver en las últimas 2 o 3 diapositivas. Nos piden que indiquemos en el gráfico todos los cambios que pueden ocurrir en el sistema cuando aumentan la temperatura. Entonces ustedes tienen que observar si arrancan de 2 fases o arrancan de una y qué pasa cuando aumentan la temperatura. Y luego, partiendo de una solución homogénea de composición XA, tienen que analizar qué pasa cuando al sistema se le va agregando el otro componente. Para hacer eso, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, empezar de un punto por acá, que tiene una composición de XA en donde hay una fase, y describir qué es lo que van a ir viendo en el sistema a medida que se corran hacia el otro extremo, o sea, parten del componente B puro y llegan al componente A puro o al revés, y eso es lo que describimos también en las diapositivas que vimos antes, o sea que releyendo eso lo van a poder contestar sin problemas. Bueno, luego este ejercicio también lo van a poder pensar. Puede que el inciso B les dé un poquito más de trabajo, pero me gustaría que lo piensen un poquito y cualquier cosa lo discutimos a través de los foros o les ponemos algún punteo para que puedan arrancar en el aula virtual. Bueno, acá les dejo otro ejemplo donde tenemos una mezcla de hexano y nitrobenceno que tiene este tipo de diagramas que está representado en el ejercicio. Nos dan unas determinadas concentraciones iniciales y nos preguntan cuáles son las composiciones de las fases y en qué cantidad se producen. Para eso tenemos que aplicar la regla de la palanca, intenten hacerlo ustedes y vean si llegan a este resultado. Y luego nos preguntan a partir de qué temperatura existe solo una fase. Esa temperatura sería esta que hay que leer en el diagrama, que en este tipo de diagramas, les recuerdo, se llama temperatura consoluta superior. Bueno, para terminar de complicar la cuestión, hay líquidos que son inmiscibles, completamente inmiscibles, independientemente de las cantidades en las que yo los mezcle. Entonces, en esta diapositiva y en la que sigue les dejo un poquito de texto porque no quiero hacer este video innecesariamente largo leyéndoles lo que está acá, que está creo que súper claramente escrito. Lo que pasa básicamente cuando tenemos dos líquidos inmiscibles es como imaginar que tenemos lagunas, pedazos de cada uno de los dos y cada uno se comporta independiente del otro. Entonces cada uno de los dos va a tener su propia presión de vapor y la presión de vapor de esa mezcla va a ser la suma de la de cada uno porque cada uno no se entera que está el otro porque son totalmente inmiscibles. Y si eso es así y la presión entonces total siempre es la suma de las presiones de cada uno, una mezcla de dos líquidos que son inmiscibles siempre va a hervir a una temperatura más baja de la que hubiera hervido cualquiera de los componentes puros. Y ese detalle hace muy práctica la separación de estas mezclas con una tecnología que se llama destilación por arrastre de vapor o con vapor, que se usa mucho para separar parafinas y compuestos de altos pesos moleculares, o sea, diferentes fracciones de petróleo, y también se usa mucho cuando uno quiere separar algunos componentes aromáticos o que tienen algún olor particular, esencias de, puede ser de especias o de flores o perfumes, que no queremos descomponer a temperaturas muy altas, entonces mezclándolas con agua conseguimos una separación a temperaturas mucho más bajas.
Un esquema de una destilación por arrastre de vapor sería algo como esto. Yo tengo acá la materia prima de la que en este caso quiero sacar una esencia. La mezclo con agua caliente que hago hervir. Ese vapor del agua caliente arrastra mi principio activo y en el condensado voy a conseguir separar el agua del aceite esencial con la ventaja de que esta mezcla va a hervir a una temperatura mucho más baja de lo que lo hubiera hecho si tenía solamente la materia prima sin haberla mezclado con el agua, y de esa manera evito que se descomponga algún principio activo de mi aceite esencial, que normalmente son compuestos orgánicos que a altas temperaturas se pueden quemar o convertirse en otro tipo de compuestos, descomponerse. ¿De acuerdo? Bueno, entonces dice Dexter que ya era hora de terminar, y acá llegamos al final de la unidad 2.